En este vídeo hablaremos de series, pero no de estas series, sino de estas. ¿Pero qué es esto? Antes de nada me presento, mi nombre es Samuel Ortuño Galindo y soy estudiante de matemáticas de la Universidad de Alicante. Este vídeo participa en los premios Amy Noether organizados por Miguel Camarasa, del canal de YouTube Matesmike. Bueno, volvamos a la pregunta. ¿Qué es esto de las series matemáticas? Las más sencillas, las series numéricas, son sumas de una cantidad infinita pero numerada de números. Luego lo veremos mejor. Las series son un concepto muy importante de las matemáticas, en particular del análisis matemático, y muchos matemáticos brillantes han dedicado a lo largo de la historia de sus mejores esfuerzos para arrojar luz sobre este asunto, como por ejemplo Euler, D'Alembert, Fourier, Cauchy, Weierstrass, Ramanujan, entre muchos otros. Quien tenga estudios un poco superiores en matemáticas quizá esté familiarizado o haya oído hablar de conceptos como los desarrollos en serie de Taylor, las series de Fourier o incluso las series de Lorentz en el campo del análisis complejo. Y esto de las series no es un invento loco de los matemáticos que carezca de utilidad, sino que son una parte importante de las matemáticas y tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, las series de Fourier son una herramienta clave para el estudio de ondas y vibraciones, propio de campos como la ingeniería eléctrica, la óptica, el procesamiento de señales y la mecánica cuántica, entre otros. En este vídeo iremos a lo más básico. Veremos qué es una serie, qué significa que converja o diverja y veremos dos bellas demostraciones, de una serie divergente y de una serie convergente. Una de ellas analítica y otra gráfica y visual. Bien, para empezar, veamos qué es una serie, pero antes debemos introducir el concepto de sucesión y su límite. Una sucesión es una lista numerada de cosas, pero infinita. En nuestro caso, estas cosas van a ser números reales. Veamos un ejemplo. Primero tomamos el 1, en segundo lugar el 1 medio, después el 1 tercio, a continuación un cuarto. El siguiente, sin decirlo, muchos ya sabréis cuál es. En efecto, un quinto. Si os pido el décimo número, estaréis de acuerdo en que será un décimo. De esta forma podemos seguir indefinidamente. Esta sucesión la escribimos así y representa este conjunto de números, un conjunto ordenado o numerado. Además, nos damos cuenta de que conforme la n es más grande, el número que tenemos es más pequeño, pero siempre positivo. De esta forma queda más cercano a cero. Esto es un caso particular de esta sucesión, aunque le ocurre a muchas otras. Por ejemplo, si quisiéramos un número de esta sucesión que fuera menor que 0,0003, podemos tomar 1 partido 10.000, que es igual a 0,0001, que es menor que 0,0003. Es decir, podemos estar tan cerca del 0 como queramos. Y como para esta sucesión el 0 es el único número que cumple esto, decimos que esta sucesión tiende a 0, o que 0 es el límite de la sucesión. Esto lo podemos escribir de estas dos formas. Ahora ya estamos en condiciones de explicar qué es una serie numérica. Una serie numérica es la suma de todos los términos de una sucesión. Como una sucesión tiene infinitos términos, la serie es una suma de infinitos sumandos. Si en lugar de sumar todos los términos los sumamos de uno en uno, obtenemos una sucesión. Primero sumamos solo el primer término, luego sumamos los dos primeros, luego los tres primeros, luego los cuatro primeros. De esta forma nos hemos generado una sucesión, la sucesión de sumas parciales, que denotamos por S sub n. De esta forma, el valor de la serie es el límite de la sucesión de sumas parciales, así escrito en forma general. Es decir, el valor de la serie es a qué se acerca esta suma infinita conforme sumamos más y más términos. Nos centraremos solo en sumas de términos no negativos. De esta forma, solo se pueden dar dos situaciones. O la suma es cada vez más grande y decimos que diverge a más infinito, o la suma se acerca cada vez más a un número concreto y decimos que converge a ese número. Veremos a continuación un ejemplo de cada caso, que estoy seguro de que os fascinará y os hará entender mejor cómo son posibles estas dos situaciones.
Para empezar, recuperamos el ejemplo anterior, esta serie. Esta es la conocida como serie armónica. Estudiaremos su convergencia o divergencia. Notamos, en primer lugar, que el término general de la serie, esto de aquí, es una sucesión que tiene como límite el 0. Esto es importante, pues si lo que vamos sumando no es cada vez más pequeño, la suma no se va a atascar en ningún número. Crecerá más y más, divergiendo a más infinito. Esto es lo que llamamos una condición necesaria para la convergencia de la serie. Por tanto, es posible que esta serie converja, pero no lo tenemos asegurado. Antes de analizar la serie, quiero recordar una cosa. Si tenemos una cierta cantidad n de sumandos y tomamos el menor de ellos, la suma original será mayor que sumar n veces ese sumando pequeño. Por ejemplo, sumar estos 3 números da un resultado mayor que sumar 3 veces el menor de ellos, como vemos aquí. Además, recordamos que al comparar fracciones con el mismo numerador y distinto denominador, es menor la que tenga mayor denominador. Por ejemplo, 1/3 es menor que 1/2. 5/6 es menor que 5/5. Y 1 partido 100 es menor que 1 partido 68, que es a su vez menor que 1 partido 27. Ya estamos en condiciones de estudiar la convergencia o divergencia de la serie armónica. Fijémonos en los primeros sumandos, 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4 y así. Miremos estos dos sumandos. Notamos que 1/4 más 1/4 es menor que 1/3 más 1/4, por lo que acabamos de decir antes. Y como lo de la izquierda vale 1/2, tenemos que 1/2 es menor que 1/3 más 1/4. Ahora tomamos los 4 sumandos siguientes y hacemos lo mismo, obteniendo que sumar 4 veces 1/8 es menor que sumar 1/5 más 1/6 más 1/7 más 1/8. De nuevo, la suma de la izquierda vale 1/2 y tenemos ya que 1 más 1/2 más 1/2 más 1/2 más la serie armónica a partir de n igual a 9 es menor o igual que la propia serie armónica. Aquí es importante poner menor o igual en lugar de solo menor, pues cuando hablamos de series hablamos de límites y en el límite pueden ser iguales los valores. Ahora repetimos la estrategia anterior pero para los 8 siguientes sumandos y tenemos que sumar 8 veces 1 partido 16 es menor que la suma de estos 8 términos. De nuevo, lo de la izquierda vale 1/2, pues es 8 por 1/16. Ahora nos queda esto. De esta forma, como hay infinitos sumandos, podemos seguir haciendo esto infinitamente. Y tenemos esto de aquí. Nos queda que la serie armónica es mayor o igual que sumar infinitas veces 1/2. Y esto sabemos que es cada vez mayor. Por tanto, queda demostrado que la serie armónica diverge a más infinito. Que la serie armónica diverja es útil para comparar otras series numéricas y averiguar sobre su convergencia o divergencia, pero también tiene muchas consecuencias o relaciones interesantes. Por ejemplo, podemos apilar fichas planas rectangulares, como de dominó, en el borde de una mesa, de manera que la parte que sobresale de las piezas sea tan larga como queramos. Eso sí, necesitando muchas piezas. Sobre la serie armónica, os dejo en la descripción el enlace a un vídeo muy interesante de Mathologer, que entre el minuto 3:30 y el 12 habla sobre esta cuestión de apilar piezas. Muy recomendable. Veamos por último otra serie, esta, la de los inversos de las potencias de 2, que para que la entendamos mejor es esto, o equivalentemente esto otro. Como ocurría en la serie armónica, el término general de esta serie, 1 partido 2 elevado a n, también tiende a 0, por lo que se cumple la condición necesaria de convergencia. Resulta que esta serie sí que converge. Sí, aunque parezca increíble para muchos, a mí todavía me impresiona esta idea, es una suma de infinitos términos positivos que da un valor finito. A pesar de sumar infinitos sumandos, nunca pasamos un valor concreto, y este valor es 1.
La suma que vemos en pantalla vale 1, una suma de infinitos términos. Veamos la demostración. Para ello vamos a usar este cuadrado, un cuadrado de lados que miden una unidad. Por tanto, su área es de una unidad de área. Hagamos lo siguiente. Partamos el rectángulo en dos. Ahora nos quedamos con el área de una de las mitades, por ejemplo, la de abajo. Como los lados de este rectángulo miden 1 y 1/2, el área sombreada es de 1 por 1/2, es decir, 1/2. Lo anotamos. Ahora, la mitad del rectángulo que nos quedaba, de área 1/2, la partimos en dos. Nos quedamos con una de estas dos mitades, cuya área será la mitad de 1/2, es decir, 1 partido 2 al cuadrado. Añadimos esta área al cálculo del área sombreada. Volvemos a hacer lo mismo con el área que nos queda, un área de 1 partido 2 al cuadrado. La partimos por la mitad y nos quedamos con una de las mitades, esto es, con un área de la mitad de 1 partido 2 al cuadrado, es decir, 1 partido 2 al cubo. Volvemos a hacer esto, sombreando ahora un área de 1 partido 2 a la cuarta. Y continuamos el proceso. Vemos que lo que estamos obteniendo son las sumas parciales de la serie de los inversos de las potencias de 2. También vemos que todas estas áreas que vamos añadiendo quedan dentro del cuadrado original, que era de área 1, y que cada vez nos queda menos área por sombrear, tan poca como queramos. Por tanto, en el límite, cuando consideramos la suma infinita, vale 1, el área del cuadrado. Queda demostrado que esta serie converge y vale 1, así en forma compacta. Si os ha gustado esta última demostración, que estoy seguro de que sí, os recomiendo los libros Proofs Without Words, 3 libros de demostraciones visuales escritos por Roger B. Nelson. Es más, os reto a entender cómo este dibujo de la portada del segundo libro, similar al que acabamos de ver, demuestra que la serie de los inversos de las potencias de 4 suma 1/3. Con esto terminamos. Hemos aprendido qué son las series numéricas y algunos conceptos que las involucran. Y cómo no, hemos visto 2 sencillas pero sugerentes demostraciones. Os animo a buscar en libros como el de Nelson demostraciones bellas y sencillas que os introduzcan en este mundo del rigor matemático tan sugerente y apasionante. Muchas gracias por la atención y espero que nos volvamos a encontrar.